La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington. Fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principales en que se funda la organización. El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado con el respeto de los derechos esenciales del hombre. La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo con base en 3 pilares de trabajo. 1. El sistema de petición individual. 2. El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Y 3. La atención a líneas temáticas prioritarias. El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978, días antes de su entrada en vigor. Asimismo, el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que a partir de dicha fecha, el Estado peruano acepta como medio válido de resolución de controversias a dicho tribunal internacional. Es posible clasificar temáticamente los casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano. Un primer grupo, el más numeroso, 22 casos, se refiere a acciones cometidas en el marco del conflicto armado no internacional que tuvo lugar entre 1980 y el año 2000. Esto claramente repercute en las políticas de justicia transicional adoptadas por el Estado, dado que muchos de estos casos abordan violaciones al debido proceso o a la vida, integridad y libertad de personas vinculadas a grupos terroristas y concluyen ordenando reparaciones para estas personas. Un segundo bloque de casos está vinculado a actos que fueron contrarios al Estado de Derecho como consecuencia del periodo de autoritarismo del presidente Alberto Fujimori. Son 2 los casos que responden a esta clasificación. El caso Ibcher-Bronstein, referido a la privación de nacionalidad y consecuente suspensión de sus derechos como accionista de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión, Sociedad Anónima, y el caso del Tribunal Constitucional, referido a la destitución ilegítima de 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Finalmente, un tercer grupo de casos se refiere a violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESC. Estos casos están vinculados a pensiones y otros derechos laborales. En todos los casos, las víctimas eran trabajadores del Estado. A sus 72 años, Víctor Polay Campos, líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, uno de los grupos terroristas que asoló el Perú en el siglo pasado, continúa agitando a la población peruana desde su celda en la base naval del Callao. Acaba de conocerse que en marzo del año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible su petición de Polay Campos, presentada en el 2007, donde sostiene que fue torturado constantemente durante una detención en junio de 1992, que se violó su derecho al principio de legalidad y garantías judiciales y que las condiciones carcelarias que le impusieron afectaron su integridad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudia la muerte de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y de Jack Bryan Pintado Sánchez en el 5º día de protestas iniciadas tras la declaratoria de vacancia presidencial realizada por el Congreso de la República en el año 2020. A Vizcarra le siguió el congresista Luis Merino, pero las protestas no se hicieron esperar y en las manifestaciones murieron los jóvenes Sotelo y Pintado. Merino se vio obligado a renunciar el domingo 15 de noviembre y el
lunes asumió el senador Francisco Sagasti. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que entre las reprimendas usadas por el poder en Perú se destacan el uso desproporcionado de la fuerza mediante la utilización de gases asfixiantes que alcanzaron tanto a personas manifestantes como no manifestantes, empleo de armas de perdigones, el despliegue de técnicas intimidantes de cercamiento policial en contra de personas manifestantes y otros. En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre del año 2022 hasta el 23 de enero del año 2023, el informe dice, se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. Sin embargo, la comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigados con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial al ser perpetrados por agentes del Estado. En el caso de Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en la protesta como de terceras personas. Como hemos observado en los ejemplos, cualquier persona individual o grupo social que siente que sus derechos humanos están siendo violentados puede elevar una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano está obligado a acatar, ya sea a favor o en contra, dicha resolución del Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Y la pregunta es, ¿cuál es la Comisión Nacional o Internacional que vela por los derechos humanos de las personas que están siendo asaltadas, extorsionadas, asesinadas por estos grupos criminales internacionales que han tomado la mayoría de los países de Latinoamérica? ¿Cuál es dicha comisión que debe protegernos a la mayoría de personas que nos dedicamos a respetar las leyes, a fortalecer la democracia de nuestro país y de los demás países vecinos, a ser ciudadanos de bien? ¿Cuál es la comisión que debe protegernos?